No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte actualizado con nuestras últimas historias. La lluvia caía a cántaros esa noche, una de esas tormentas de finales de otoño que parecían lavar los últimos vestigios de color del mundo. Estaba acurrucada en el sofá, tomando una taza de té de manzanilla e intentando perderme en una vieja película en blanco y negro que sonaba suavemente en el televisor. La casa se sentía particularmente silenciosa. Tenía casi siempre la misma sensación cuando mi hijo Michael estaba fuera en la universidad. Ya habían pasado 2 años desde que se fue, pero algunas noches, como esta, el silencio era más fuerte que otras. El viento aullaba una melodía solitaria alrededor de los aleros y el tamborileo rítmico de la lluvia contra los cristales de las ventanas era la única compañía que tenía. Eso y las imágenes parpadeantes en la pantalla, fantasmas de otra era. Debo haberme quedado dormida por un momento, arrullada por la tormenta y el calor del té, porque el sonido que rompió el silencio me hizo saltar, mi corazón latiendo de repente contra mis costillas. Fue un golpe, no un toque tentativo, sino un golpe firme y sólido en la puerta principal. Mi primer pensamiento fue, ¿quién demonios podría ser? Pasaban de las 9 de un martes, y el clima era espantoso. Nadie pasaba por allí sin más. Ciertamente no tan tarde, y especialmente no en este tipo de aguacero. Tal vez el auto de alguien se averió. Mi ceño se frunció con una leve preocupación mezclada con una sana dosis de precaución. No esperaba a nadie. Michael no debía volver por semanas. Silencié el televisor, el repentino silencio amplificando el sonido del viento y la lluvia, y escuché atentamente. Otro golpe igual de firme que el primero. Bien, definitivamente alguien que necesitaba algo. Alisé mi suéter, respiré profundamente y caminé por el pasillo tenuemente iluminado hacia la puerta principal. Vacilante, miré a través de la mirilla. El agua distorsionaba la vista, pero pude distinguir una figura alta acurrucada en el porche, con los hombros encorvados contra la lluvia torrencial. Parecía un joven, con el cabello pegado a la frente. Se movió, girándose ligeramente, y mi aliento se cortó al reconocerlo. Me tomó un segundo, la lluvia y la tenue luz del porche jugaban trucos. Pero entonces se encajó. Alex, el amigo de Michael, Alex. ¿Qué demonios hacía él aquí? Habían sido uña y carne en la secundaria, prácticamente inseparables. Alex había pasado innumerables tardes y fines de semana en nuestra casa, saqueando la nevera, hablando de autos, soñando con el futuro. Era un buen chico, siempre educado, tal vez un poco más callado que Michael, más reflexivo. Pero no lo había visto en años, no desde que ambos se fueron a diferentes universidades en diferentes estados. ¿Por qué estaría llamando a mi puerta ahora en una noche como esta? Mi mente corrió a través de las posibilidades. ¿Estaba Michael bien? ¿Había pasado algo? Un nudo de pánico maternal se apretó en mi estómago. Forcejeé con los cerrojos, mis dedos repentinamente torpes, y abrí la pesada puerta lo suficiente para hablar. El viento inmediatamente azotó aire frío y húmedo hacia el pasillo, trayendo el aroma de la lluvia y la tierra mojada. «¿Alex?», pregunté, mi voz sonando un poco temblorosa incluso a mis propios oídos. «¿Eres tú? ¿Qué pasa? Michael está bien». Él levantó la vista, sobresaltado, con el agua goteando de su barbilla. Sus ojos, usualmente brillantes y llenos de fácil confianza, se veían ensombrecidos, perdidos de alguna manera. Estaba empapado hasta los huesos, su chaqueta pegada a él, y parecía más pequeño de lo que recordaba a pesar de ser igual de alto. «Señora Henderson», comenzó, su voz áspera, casi vacilante. «Hola, lo siento mucho molestarla tan tarde, especialmente con este clima». Hizo un gesto vago hacia la tormenta que rugía detrás de él. «¿Está Michael?» «No, Michael está bien». «Por lo que sé». No quise asustarla. El alivio me invadió, potente e inmediato, pero rápidamente fue reemplazado por confusión. «Oh, gracias a Dios». Exhalé. «Solo, me diste un susto, apareciendo así». «Entra. Entra. Estás empapado». Abrí más la puerta, retrocediendo para dejarlo entrar al calor del pasillo. Él dudó por una fracción de segundo, mirando hacia la oscura y lluviosa calle como si se cuestionara a sí mismo antes de cruzar el umbral. Trajo el frío de la noche con él, goteando sobre el felpudo de bienvenida. «Gracias», murmuró, evitando mis ojos por un momento, en cambio concentrándose en arrastrar sus zapatillas mojadas en el felpudo. Yo no sabía a dónde más ir. Esa última frase quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada con un significado no expresado. Cerré la puerta, dejando fuera la tormenta, el cerrojo encajando con un sonido que pareció demasiado fuerte en el repentino silencio. El pasillo se sintió pequeño, confinado con ambos parados allí. Podía ver que temblaba ligeramente.
Por Dios, Alex, vas a pillar una muerte. Déjame traerte una toalla. Ven a la sala de estar junto al fuego. Traté de mantener mi voz ligera, normal, reprimiendo las preguntas que giraban en mi cabeza. ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué se veía tan deshecho? Me siguió en silencio a la sala de estar, el lugar donde él y Michael habían pasado tantas horas. Tomé una toalla de baño gruesa del armario de la ropa blanca y se la entregué. La tomó agradecido, enterrando su rostro en ella por un momento antes de comenzar a secar su cabello y cara. Me di la vuelta discretamente, fingiendo ocuparme añadiendo otro leño a la chimenea, avivando las llamas un poco más. La habitación estaba acogedora, bañada en el suave resplandor del fuego y una sola lámpara de mesa. Viejas fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea, incluyendo varias de Michael y Alex sonriendo tontamente durante sus años de secundaria. Verlas ahora se sentía extrañamente conmovedor. Cuando me giré de nuevo, Alex se había quitado su chaqueta mojada, colocándola cuidadosamente sobre el respaldo de una silla que le había indicado, lejos de la alfombra. Se frotaba los brazos, todavía luciendo frío. ¿Puedo ofrecerte algo caliente? Ofrecí. Té, chocolate caliente. Creo que incluso tengo algo de café instantáneo por ahí. Él logró una pequeña sonrisa, la primera que veía desde que llegó. No llegaba del todo a sus ojos, pero era algo. El té estaría genial, señora Henderson. Gracias, Sara. Por favor, corregí gentilmente, como siempre lo hacía. Ya no estás en la secundaria, Alex. Y yo tampoco, para el caso. Él asintió, mirando hacia sus manos. Sara, ¿verdad? Lo siento. Fui a la cocina, la rutina familiar de llenar la tetera y encontrar las tazas me estabilizaba un poco. Mi mente todavía zumbaba. Se veía profundamente preocupado. No era solo la lluvia. Era algo en su postura, la mirada cautelosa en sus ojos. Este no era el Alex despreocupado que recordaba. Este era un joven cargando un peso. Preparé 2 tazas de té de manzanilla, el mismo que había estado tomando, añadiendo una generosa cucharada de miel a la suya. Cuando regresé a la sala de estar, él estaba de pie junto a la chimenea, mirando fijamente las llamas, perdido en sus pensamientos. La luz del fuego parpadeaba en su rostro, resaltando la tensión en su mandíbula. Se veía mayor que sus 21 años en ese momento. Le entregué la taza humeante, nuestros dedos rozándose brevemente. Su piel estaba fría. Aquí tienes, dije suavemente. Ten cuidado. Está caliente. Él envolvió sus manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en ellas. Gracias, Sara. Nos quedamos allí en silencio por un momento, los únicos sonidos el crepitar del fuego y el distante tamborileo de la lluvia, que parecía estar calmándose ligeramente ahora. La incomodidad que sentí inicialmente se estaba transformando en un tipo diferente de tensión, una quieta anticipación, una sensación de que algo significativo estaba a punto de ser compartido. Me acomodé de nuevo en el sofá, indicándole que tomara el sillón frente a mí. Él se hundió en él, los viejos resortes crujiendo levemente bajo su peso. Tomó un sorbo tentativo del té, su mirada aún fija en el fuego. Esperé, dándole espacio, dejando que el silencio se extendiera. Sentí que necesitaba recomponerse para encontrar las palabras para lo que sea que lo había traído a mi puerta en esta noche salvaje. Había una historia aquí. Lo sabía, una que iba mucho más allá de simplemente quedar atrapado en la lluvia. Y por alguna razón, él había elegido traer esa historia a mí. El silencio no era incómodo. No exactamente. Se sentía cargado, expectante. Alex acunaba la taza como un salvavidas, sus nudillos blancos. Tomó otro sorbo. Luego finalmente levantó sus ojos para encontrarse con los míos. La vulnerabilidad que vi allí fue sorprendente. Lo siento, dijo de nuevo, su voz baja. Esto es realmente raro, yo solo apareciendo así. Probablemente debería haber llamado, pero... Se interrumpió, encogiéndose de hombros con impotencia. Está bien, Alex, lo tranquilicé gentilmente. Siempre eres bienvenido aquí. ¿Sabes eso? Pero admito que estoy un poco sorprendida. ¿Está todo bien? Pareces alterado. Él respiró profundamente, soltándolo lentamente, como si se estuviera armando de valor. Sí. No, en realidad no. Bueno, supongo. Miró hacia otro lado de nuevo, concentrándose en un punto en algún lugar sobre mi hombro. Conduje desde la escuela hoy. No le dije a nadie que venía. Mi preocupación se profundizó. Él iba a una universidad a casi 4 horas de distancia. Conducir tan lejos, sin avisar y con este clima, 4 horas. Alex, ¿qué pasó? Pasó una mano por su cabello todavía húmedo, dejando rayas donde el agua no se había secado completamente. Es complicado. Cosas en la escuela,
Cosas en casa. Hizo una pausa, pareció luchar por las palabras correctas. Mis padres. Tuvimos una pelea por teléfono sobre mi carrera de nuevo, sobre lo que se supone que debo hacer con mi vida. Ah, la presión de siempre. Recordé a Michael pasando por ansiedades similares, aunque quizás no a este extremo. Quieren que me quede con ingeniería, continuó Alex, su voz tensándose. Es práctico. Es seguro. Es lo que hizo mi papá, pero lo odio, Sara. Lo odio absolutamente. Cada clase se siente como una tortura. Suspendí un par de ellas. Todavía no se lo he dicho. Miró hacia abajo en su taza. Traté de decirles que quería cambiar, tal vez a historia del arte o incluso solo artes liberales, para resolver las cosas. No quisieron oírlo. Papá lo llamó una pérdida de tiempo y dinero. Mamá solo lloró, preguntó por qué quería tirar mi futuro por la borda. Sus hombros se hundieron. Se puso bastante acalorado. Terminé colgándoles el teléfono. Y luego solo subí a mi auto y empecé a conducir. ¿Y terminaste aquí? Pregunté suavemente, tratando de mantener la sorpresa fuera de mi voz. ¿Por qué mi casa? Él ya no vivía en esta ciudad. Sus padres se habían mudado al otro lado del estado hace unos años. Él asintió, luciendo ligeramente avergonzado. Sí, no sé por qué realmente. Solo conduje. No quería ir a casa. No podía enfrentarlos. No podía enfrentar volver a mi dormitorio tampoco. Solo estaba conduciendo hacia el sur. Y supongo que terminé en caminos familiares. Vi la salida para esta ciudad y solo giré. Pasé por la vieja secundaria, por el parque donde solíamos pasar el rato. Hizo una pausa, tomando otro sorbo de té, y luego me encontré en tu calle. Estacioné una cuadra más abajo durante casi una hora, solo sentado allí en la lluvia, mirando tu casa, tratando de averiguar qué estaba haciendo. Finalmente me miró directamente, su expresión sincera, casi suplicante. Recordé cómo solías hablar con Michael y conmigo. No como a un niño, ¿sabes? En realidad escuchabas. Dabas consejos, pero no juzgabas. ¿Recuerdas cuando Michael estaba volviéndose loco por las solicitudes a la universidad? Solo te sentaste con él, lo ayudaste a ordenar todo. Mis padres solo gritaban. Un vago recuerdo surgió. Sentada en la mesa de la cocina con Michael. Papeles esparcidos por todas partes. Ambos cansados pero trabajando en ello. Alex también había estado allí, supuestamente haciendo la tarea, pero sobre todo solo estando presente, absorbiendo la calma. No me había dado cuenta de que había causado tanta impresión. Solo sentí que tal vez entenderías. Terminó en voz baja, su mirada cayendo de nuevo a sus manos. No sabía con quién más podía hablar que realmente lo entendiera. Mi corazón dolió por él. Se veía tan joven, tan perdido, lidiando con expectativas que se sentían sofocantes. No era solo sobre cambiar de carrera, era sobre encontrar su propio camino, algo que sus padres, a su manera, estaban haciendo increíblemente difícil. Oh, Alex, dije, mi voz llena de calidez. Por supuesto que entiendo. O al menos puedo intentarlo. Esas presiones son inmensas, especialmente cuando sientes que estás decepcionando a las personas que amas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Elegir tu propio camino, especialmente cuando diverge de lo que se espera, requiere un coraje increíble. No suena como una pérdida de tiempo para mí. Suena como que estás tratando de ser fiel a ti mismo. Sus ojos se elevaron, encontrándose con los míos de nuevo. Había un destello de algo. ¿Alivio tal vez en sus profundidades? ¿Realmente lo crees? Sí, afirmé. El camino de tu papá funcionó para él, pero eso no significa automáticamente que sea el correcto para ti. Y odiar lo que estudias. Esa es una señal clara de que algo necesita cambiar. La ingeniería es fantástica si encaja, pero si no. Dejé que la oración colgara. Pareció absorber mis palabras, reflexionando sobre ellas. La tensión en sus hombros se alivió un poco más. Solo no lo ven, dijo, la frustración regresando a su voz. Piensan que estoy siendo perezoso o que tengo miedo al trabajo duro. No es eso. Trabajaría duro en algo que me importara, pero cálculos y dinámica de esfuerzos simplemente se siente vacío, sin sentido, como si solo estuviera pasando por los movimientos por ellos. Suspiró. ¿Y historia del arte? Papá se rió cuando lo mencioné. Dijo que los artistas se mueren de hambre. Hay aplicaciones prácticas para casi cualquier campo si buscas, contrapuse gentilmente. Curadores de museos, historiadores, especialistas en preservación, educadores, escritores, y más allá de eso hay valor en estudiar algo simplemente porque alimenta tu alma, porque te hace sentir vivo y comprometido con el mundo. Eso tiene valor, Alex,
incluso si no viene con un salario de 6 cifras garantizado justo al salir de la universidad. Él escuchó atentamente, asintiendo lentamente. Ojalá pudieran oír eso, o oírlo de ti tal vez. Dio una pequeña risa autodespreciativa. En cambio, solo grité y huí como un niño. No huiste, corregí. Necesitabas espacio para pensar lejos del conflicto. Eso no es infantil. Es autoconservación. A veces necesitas salir de la tormenta para ver con claridad. Hice una pausa, eligiendo mis siguientes palabras con cuidado. Este desacuerdo con tus padres. No es solo sobre tu carrera, ¿verdad? Suena como que toca algo más profundo, sobre ser visto y aceptado por quien eres, no por quien ellos quieren que seas. Alex se vio sobresaltado, como si hubiera expresado un pensamiento que él mismo no se había atrevido a articular. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, buscando palabras. El aire entre nosotros se sentía cargado, no con incomodidad ya, sino con el potencial para una comprensión real. Había venido buscando refugio, y quizás inconscientemente buscando permiso para sentir lo que estaba sintiendo. La lluvia afuera se había suavizado a un tamborileo gentil en el techo, un fondo calmante para la intensa quietud que se desarrollaba en mi sala de estar. El fuego proyectaba largas sombras danzantes en las paredes, creando un capullo íntimo contra el mundo oscuro afuera. Había conducido horas, navegado una tormenta tanto literal como metafórica, para sentarse en esta habitación, compartiendo una vulnerabilidad que claramente sentía que no podía expresar en otro lugar. Era inesperado, profundamente, pero había una corrección en ello, un extraño sentido de propósito en este encuentro empapado de lluvia de medianoche. Alex tomó otro sorbo lento de su té, pareciendo reunir sus pensamientos. El calor de la taza parecía estar haciendo su trabajo. El temblor había parado, y un poco de color había regresado a su rostro. Todavía se veía cansado, cargado, pero el borde frenético que había visto cuando llegó se había suavizado. Tienes razón, admitió, su voz apenas por encima de un susurro. Es más profundo que solo las clases. Se siente como si no hago esto, lo de ingeniería, entonces los estoy defraudando completamente. Como si su aprobación dependiera de que yo siga este plan específico que trazaron para mí. Echó la cabeza hacia atrás contra el sillón, mirando al techo. Ha sido así por un tiempo, realmente. Desde la secundaria. Elegir a qué universidades aplicar. Michael tuvo suerte. Tu esposo, dudó, mirando la foto en la repisa donde mi difunto esposo David estaba sonriendo junto a un Michael adolescente. Siempre fue tan supportive de lo que sea que Michael quisiera hacer. No. ¿Y tú también? Asentí, un dolor familiar mezclándose con calidez ante la mención de David. Lo intentamos, dije suavemente. Siempre creímos que Michael necesitaba encontrar su propia pasión. Empujarlo a algo no lo habría hecho feliz. Y en última instancia, ¿no es eso lo que los padres quieren? Que sus hijos sean felices, realizados. Eso pensé, dijo Alex, su mirada volviendo al fuego. Pero mis padres, creo que equiparan la felicidad con la seguridad financiera por encima de todo. Ellos lucharon cuando eran jóvenes. Papá siempre me cuenta las historias. Ve la ingeniería como este puerto seguro garantizado. Y cualquier otra cosa se siente como zarpar en un bote con goteras. Su miedo viene de un lugar de amor, Alex, sugerí gentilmente. Aunque ahora se sienta como presión o desaprobación. Quieren protegerte de las luchas que enfrentaron. El problema es que su idea de protección podría estar sofocando tu espíritu. Él giró la cabeza, mirándome con una intensidad que me sorprendió. Eso es exactamente como se siente. Sofocante, como si no pudiera respirar. Y me siento tan culpable por sentirme así porque me han dado tanto, pagaron por la universidad. Puedes estar agradecido por lo que te han dado y aún así discrepar con su visión para tu futuro. Lo aseguré. Esos sentimientos no son mutuamente excluyentes. Está bien querer algo diferente para ti mismo. Tu vida es tuya para vivirla, Alex. No la de ellos. No la mía. Ni siquiera la de Michael. La tuya. Decidí compartir algo personal, sintiendo que podría ayudar a cerrar la brecha, mostrarle que no estaba solo enfrentando expectativas. Sabes, comencé, removiendo el té en mi propia taza, antes de conocer a David. Antes de siquiera pensar en sentar cabeza o tener a Michael, quería ser fotógrafa. Pasé un año después de la secundaria trabajando en empleos ocasionales, ahorrando cada centavo para una buena cámara y suministros para cuarto oscuro. Mis padres no estaban nada contentos. Sonreí débilmente ante el recuerdo. Me imaginaban convirtiéndome en maestra o tal vez enfermera, algo estable, práctico. La fotografía les parecía un sueño imposible, irresponsable.
Alex escuchó, su atención completamente capturada. ¿Qué pasó?, preguntó. Bueno, no me convertí en una fotógrafa mundialmente famosa. Reí suavemente. La vida tomó giros diferentes. Conocí a David. Nos enamoramos. Decidimos formar una familia. Las prioridades cambiaron. Pero, me incliné ligeramente hacia adelante, encontrando su mirada, nunca me arrepentí de ese tiempo explorando algo que me apasionaba. Me enseñó cosas sobre mí misma, sobre ver el mundo de manera diferente. Y lo mantuve como hobby durante años. Enriqueció mi vida, incluso si no fue mi carrera. Hice una pausa, dejando que la historia calara. Tal vez tu camino no sea una línea recta, Alex. Tal vez explores historia del arte. Tal vez te lleve a algún lugar inesperado. Tal vez solo sea algo que enriquezca tu comprensión del mundo mientras averiguas el siguiente paso. El punto es que es tu exploración para emprender. Negarte esa exploración porque tienes miedo de decepcionar a alguien más, eso es un precio pesado a pagar. Estuvo callado por un largo momento, absorbiendo mis palabras. El único sonido era el suave crepitar del fuego. Luego soltó un largo aliento, un suspiro que pareció liberar algo de la tensión enroscada dentro de él. Gracias, Sara, dijo, su voz gruesa de emoción. ¿De verdad? Gracias. Escuchar eso ayuda más de lo que imaginas. Miró hacia sus manos de nuevo, luego de vuelta a mí, una nueva resolución afirmando su mandíbula. Sé que necesito hablar con ellos de nuevo adecuadamente. No gritando por teléfono, sino realmente hablar. Intentar hacerles entender. Eso suena como un buen plan, estuve de acuerdo. Tal vez escribe tus pensamientos primero. A veces aclararlo en tu propia cabeza hace más fácil explicarlo con calma. Sí, tal vez, concedió. Todavía no sé exactamente qué quiero hacer en lugar de ingeniería. Pero sé que no puedo continuar así. Me está haciendo miserable. Saber lo que no quieres es a menudo el primer paso para averiguar lo que sí quieres, ofrecí. Date permiso para no tener todas las respuestas ahora mismo. Un silencio cómodo se instaló entre nosotros de nuevo, pero esta vez se sentía diferente, más fácil. La emoción cargada se había disipado, reemplazada por una tranquila sensación de conexión, de comprensión mutua. Había venido cargado e inseguro, buscando algo que no podía nombrar del todo, y había encontrado no respuestas quizás, pero validación, permiso para confiar en sus propios sentimientos. Se sintió extrañamente íntimo, compartir este momento de vulnerabilidad con el amigo de mi hijo, un joven al borde de la adultez, luchando con preguntas eternas. Me recordó conversaciones con Michael, sin embargo era distinto. Esta era la lucha de Alex, su viaje, y sentí un silencioso sentido de honor de que hubiera confiado en mí lo suficiente para compartirlo. La lluvia afuera había parado completamente ahora. El único sonido era el suave silbido y estallido de las brasas en la chimenea. La tormenta había pasado, tanto afuera como, parecía, dentro del joven sentado frente a mí. Se veía exhausto, pero en paz. La mirada perdida en sus ojos había sido reemplazada por una pensativa fatiga. Terminó su té, colocando la taza vacía cuidadosamente en el posavasos de la mesa lateral. Alex se estiró, un largo suspiro audible escapando de él mientras lo hacía. «Guau», dijo, frotándose los ojos. «Me siento más ligero». Es como si hubiera estado cargando un enorme peso durante meses, fingiendo que no estaba allí. Me miró, una genuina sonrisa cálida finalmente llegando a sus ojos. «No puedo agradecerte lo suficiente, Sara, por dejarme irrumpir, por el té, por escuchar, por no pensar que estoy loco o desagradecido». «No eres ni loco ni desagradecido, Alex», respondí sinceramente. «Solo estás resolviendo las cosas. Todos pasan por eso de una forma u otra. Todos tenemos expectativas puestas sobre nosotros y todos tenemos que aprender a navegarlas mientras permanecemos fieles a nosotros mismos. Es parte de crecer y honestamente nunca para del todo». Le sonreí. «Me alegra que hayas sentido que podías venir aquí. ¿De verdad?» Se puso de pie, estirándose de nuevo. «Debería irme ya. Dejarte volver a tu noche. He ocupado suficiente de tu tiempo». Miró hacia el pasillo donde su chaqueta húmeda todavía colgaba. «¿Estás seguro de que deberías conducir de nuevo esta noche?», pregunté, la preocupación regresando. «Has conducido un largo camino, estás cansado, y has pasado por un torbellino emocional. Las carreteras podrían seguir resbaladizas». Consideró esto por un momento. «Sí, probablemente tengas razón», admitió. «No estaba pensando con claridad cuando conduje hasta aquí. Supongo que podría encontrar un motel barato cerca». «No seas tonto», dije inmediatamente, poniéndome de pie también. «La habitación de Michael está ahí sentada vacía. La cama está hecha.
Puedes quedarte aquí esta noche, tener una buena noche de sueño, desayunar por la mañana y decidir tu próximo movimiento con la cabeza clara. Se vio sorprendido, luego vacilante. Oh no, Sara. No podría imponerme. No es ninguna imposición en absoluto, lo corté gentilmente pero con firmeza. Honestamente, Alex, probablemente me haría sentir mejor saber que estás seguro aquí en lugar de conducir exhausto o quedarte en algún motel al azar. Considéralo cuidando al amigo de Michael. Vi el debate interno en su rostro, pero el agotamiento y la lógica de mi oferta parecieron ganar. Está bien, concedió, el alivio lavando sus rasgos. Está bien, gracias. Eso es increíblemente amable. Está decidido entonces, dije, sintiendo un sentido de cierre a la crisis inmediata. Déjame traerte toallas frescas. El baño está justo al final del pasillo. ¿Recuerdas dónde está todo? Mientras iba al armario de la ropa blanca de nuevo, sentí una silenciosa satisfacción. Esta visita inesperada nacida de la angustia se había transformado en algo completamente distinto. Un momento de conexión, de ofrecer santuario no solo físicamente de la tormenta sino también emocionalmente. Se sentía bien ser necesitada, ofrecer consuelo especialmente con Michael tan lejos. Llenó un poco del vacío silencioso que a menudo sentía en la casa. Cuando regresé, Alex estaba mirando las fotos en la repisa de la chimenea de nuevo. Una expresión suave en su rostro mientras contemplaba una imagen de él y Michael, con los brazos sobre los hombros del otro, sonriendo después de ganar algún partido de fútbol de la secundaria. Tiempos más simples, murmuró casi para sí mismo. En algunos sentidos, estuve de acuerdo, entregándole las toallas. Pero cada etapa tiene sus propios desafíos y sus propias recompensas. ¿Navegarás esta también? Se giró de las fotos, encontrando mis ojos. Gracias a ti, siento que puedo un poco más. Tomó las toallas. Bueno, supongo que subiré entonces. En serio, Sara, gracias por todo. Descansa, Alex, dije cálidamente. Podemos hablar más en la mañana si quieres. ¿O no? Sin presión. Él asintió, me dio una última sonrisa agradecida y se dirigió a la familiar escalera hacia la antigua habitación de Michael. Escuché sus pasos alejándose, el suave clic al cerrar la puerta del dormitorio. La casa volvió a sentarse en la quietud, pero se sentía diferente ahora, menos vacía, menos hueca. Fui por la sala de estar, ordenando las tazas, ahuecando los cojines. Apagué el televisor, que hacía tiempo se había desvanecido a una pantalla en blanco. El fuego se había reducido a brasas brillantes, proyectando una luz cálida y suave. Me quedé allí por unos momentos, mirando las llamas moribundas, reflexionando sobre las últimas un par de horas. Un joven que no había visto en años, el amigo de mi hijo, había aparecido en mi puerta, perdido y buscando refugio. No había venido buscando romance ni nada impropio, a pesar de lo que un titular sensacionalista podría implicar. Había venido buscando comprensión, conexión, un puerto seguro en su tormenta personal. Y yo había podido proporcionarle eso. Era una cosa simple, tal vez, escuchar, ofrecerte, compartir un poco de mi propia experiencia, ofrecer una cama para la noche. Pero se sintió significativo. Fue un recordatorio de que las conexiones existen en lugares inesperados, de que la amabilidad importa, de que escuchar sin juzgar puede ser un regalo poderoso. También trajo mi propia vida a foco. Mis noches tranquilas, mis rutinas, el espacio dejado por la ausencia de Michael y el fallecimiento de David. Ofrecer consuelo a Alex había, de cierta manera, también confortado a mí. Me mostró que todavía tenía algo que ofrecer, un rol que desempeñar más allá de solo ser la mamá de Michael. Fue un momento de descubrimiento personal nacido de un golpe inesperado en la puerta en una noche lluviosa. Mientras finalmente subía las escaleras yo misma, sentí una paz que no había sentido antes. La tormenta afuera había terminado, y un tipo diferente de tormenta, la que Alex llevaba, había comenzado a calmarse. Y en la tranquila secuela había un sentido de esperanza y crecimiento para ambos.